tipos, niveles y problemas del conocimiento. El hombre, como un ser consciente de su existencia, es consciente de la existencia del mundo que le rodea y por ende y de manera natural es curioso. O dicho de otra manera, quiere, necesita, desea conocer todo lo que está relacionado con él y el mundo que le rodea y en el que vive. Luego, pues, conocer es una acción innata del ser humano que lo lleva a generar conocimiento. En este punto vale la pena preguntarnos qué es el conocimiento y para ello tendremos que diferenciar entre conocer y conocimiento. Conocer en un nivel elemental equivale a darse cuenta de la existencia de las cosas, mientras que en un nivel más profundo es poseer una clara noción de la realidad que nos rodea, de su estructura, organización y funciones. Entonces, y solo entonces, hablamos de conocimiento. Los elementos participantes en la generación de ese conocimiento son las personas que conforman al sujeto del conocimiento, las cosas que son el objeto del conocimiento y el reflejo de las cosas en la conciencia de las personas que constituyen las representaciones o también llamadas operaciones cognitivas, que nos llevan necesariamente a generar como resultado de ello un pensamiento. Ahora bien, ¿qué características debe tener esa noción profunda de la realidad para que pueda ser llamada conocimiento? Número 1. Todo conocimiento para ser llamado como tal debe ser objetivo, es decir, reflejar a los objetos tal como son. Eso significa que los conocimientos no son opiniones. Por ejemplo, si yo digo, hoy es un lindo día, estoy dando una opinión, no expresando un conocimiento. No así si yo digo, hoy es miércoles, jueves o viernes. Luego, pues, la objetividad del conocimiento significa que éste no depende de mi percepción de la realidad o de mis gustos o de mis preferencias. Porque cuando un conocimiento es objetivo, no lo es solo para mí, sino que lo es para todos. Decimos, pues, que es universal, es decir, el conocimiento busca ser aceptado por todos. La tercera característica del conocimiento es que es necesario, es decir, cumple con el principio de no contradicción, porque una aseveración que es conocimiento no puede negarse y afirmarse al mismo tiempo. Es decir, cuando algo es verdadero, es coherente. Dicho de otra forma, el conocimiento necesariamente es verdadero. Finalmente, el conocimiento debe ser verificable o fundamentado, es decir, se puede comprobar o sustentar con pruebas racionales o culturales. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento se puede comprobar de dos maneras, a priori o a posteriori. Cuando algo es a priori, es fundamentalmente racional y cuando es a posteriori, es sobre todo basado en la experiencia y mediante el uso de nuestros sentidos. Por ejemplo, saber que las naranjas son dulces o agrias es un conocimiento a posteriori, porque para verificarlo necesito probar las naranjas, es decir, tengo que hacer uso de mis sentidos. Ahora, saber que la naranja es un fruto cítrico compuesto por 89% de vitamina C y 11% de carbohidratos es un conocimiento a priori porque para probarlo hago uso de mi capacidad de razonamiento. Derivado de ello, tenemos ahora los dos primeros tipos de conocimiento, el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. Habremos de entender que el conocimiento arranca o comienza a partir de nuestros sentidos, de nuestro contacto sensible con el mundo que nos rodea y se desarrolla por medio de la razón, es decir,
en forma de conceptos, juicios y razonamientos. Por ello, hablamos de 3 niveles del conocimiento. El nivel sensible, que consiste en captar al objeto del conocimiento a través de nuestros órganos de los sentidos, para posterior a ello generar conceptos, es decir, pasar al nivel conceptual del conocimiento, cuya característica principal es su universalidad. Recordemos que un concepto es una representación inmaterial e invisible del objeto conocido a través de nuestros sentidos para finalmente generar alrededor de ese concepto todo un sistema de creencias y valores independientemente de cualquier otra cosa, idea o persona, que es lo que constituye el nivel holístico del conocimiento. Otro tipo de conocimiento es el que adquirimos a partir de la experiencia que nos brinda lo que observamos en nuestra vida cotidiana, llamado también conocimiento empírico, mismo que se adquiere a través de la práctica diaria y que no requiere de un método como tal para su adquisición, de ahí que se considere espontáneo. El conocimiento científico, que constituye el cuarto tipo de conocimiento, a diferencia del empírico, necesita de la utilización de un método que además sea universal, es decir, que todos estemos de acuerdo en que los pasos a seguir al respecto de este método son los necesarios para generar conocimiento. A este método le llamaremos método científico. Además, la producción de conocimiento requiere de un alto nivel de organización, por lo que es necesario que sea sistemático y específico. Por eso es selectivo, estudia partes específicas de los objetos del conocimiento. La nociología o teoría del conocimiento es una disciplina filosófica que busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento. Así pues, la nociología investiga el origen, los medios y las diferencias entre los distintos tipos de conocimiento posibles a través de estudiar la relación existente entre el sujeto y el objeto del conocimiento y los problemas que esta relación plantea. En pocas palabras, la nociología se plantea 4 problemas principales al respecto del conocimiento. Número 1, su posibilidad, es decir, se pregunta si realmente el sujeto es capaz de conocer al objeto del conocimiento. Número 2, su origen, se pregunta de dónde proviene el conocimiento, de los sentidos, de la inteligencia o de ambos. Número 3, la esencia del conocimiento, es decir, cuál de los elementos recién nombrados juega un rol preponderante en la elaboración del conocimiento. Y finalmente, el criterio de verdad. ¿Cuál es el criterio que se puede adoptar para asegurar la verdad del conocimiento? Al respecto de la posibilidad del conocimiento, la filosofía plantea 4 posturas filosóficas que intentan explicar esta cuestión. El dogmatismo es una postura epistemológica para la cual no existe el problema de la posibilidad del conocimiento, es decir, da por hecho que el sujeto puede conocer sin dificultad al objeto del conocimiento. Dentro de otras áreas del conocimiento, como las ciencias, suele hablarse de dogmatismo para referirse a una serie de postulados o principios que son innegables. El dogmatismo viene de la palabra dogma, que es un modelo de vida que no permite otros modelos o modificaciones del modelo implantado. Se presentan como la única verdad válida y sus preceptos y principios son indiscutibles para quienes los practican o para personas externas. Por el contrario, el escepticismo niega rotundamente la posibilidad de que el sujeto pueda captar al objeto conocido. Para esta postura epistemológica, el conocimiento como aprehensión real del objeto por el sujeto es imposible. El escepticismo duda de que haya una verdadera realidad y afirma que aun en el caso de que exista, nunca estaremos seguros de que sea tal como la pensamos.
Otra postura filosófica que intenta responder este cuestionamiento es el pragmatismo. Esta postura epistemológica reemplaza el concepto de verdad que deriva de la correspondencia entre el pensamiento y el objeto, sustituyéndolo por el concepto de lo útil. La verdad para el pragmatismo significa lo valioso y lo útil para la vida. Para dicha corriente filosófica, el hombre no es un ser pensante, sino un ser de voluntad y acción. Ahora bien, tanto el pragmatismo como el escepticismo son una antítesis del dogmatismo, es decir, son exactamente lo contrario. Una posición intermedia entre ellos lo constituye el criticismo. Este tiene de común con el dogmatismo que acepta la fundamental confianza en la razón humana. No acepta, sin embargo, la posibilidad del conocimiento y de la verdad en forma ingenua, como lo hace el dogmatismo, sino que examina detenidamente la actividad de la razón humana. Es decir, la actitud del criticismo es reflexiva y crítica. Al respecto del origen del conocimiento, la filosofía plantea al menos 3 posturas filosóficas. La primera de ellas, el empirismo, sostiene que la única fuente del conocimiento humano son los sentidos, es decir, la experiencia sensible. Según el empirismo, el espíritu no aporta nada en la elaboración del conocimiento, pues es una especie de hoja en blanco en la cual es la experiencia la que escribe. Todos los conceptos, aun los más generales y abstractos, son por lo tanto fruto de la experiencia sensible. El racionalismo sostiene que la fuente única del conocimiento humano es la razón. El conocimiento cobra validez si es lógicamente necesario y universalmente válido. Solamente cuando emitimos un juicio acerca de algo que tiene que ser así, siempre y en todas partes, y no puede ser de otra manera, solamente entonces tenemos un juicio verdadero. Finalmente, el apriorismo es una corriente epistemológica que intenta mediar entre el empirismo y el racionalismo. Manuel Kant es el autor principal del empirismo. Para él, hacer posible la ciencia y construirla son necesarios los conocimientos tanto a priori como a posteriori. Gracias a los primeros se podrá establecer las leyes científicas y los segundos permitirán determinar el contenido de la ciencia. Las teorías epistemológicas que procuran determinar la esencia del conocimiento son muchas. Nos detendremos brevemente en 2, el idealismo y el realismo. La primera de ellas, el idealismo, sostiene la prioridad del pensamiento sobre lo real. La conciencia constituye el mundo de lo real al suprimir los objetos reales, deja solamente los contenidos de la conciencia. Por su parte, el realismo es una actitud epistemológica que acepta la existencia de las cosas reales fuera de la conciencia, la prioridad del objeto sobre el sujeto. Finalmente, al respecto del criterio de verdad, nos lleva a distinguir entre la verdad ontológica y la verdad lógica. La primera expresa el ser de las cosas, es la conformidad de un objeto con su naturaleza. Al respecto de la segunda, se trata de emitir también un juicio que expresa conveniencia o disconveniencia entre dos ideas, expresa la conformidad del espíritu con las cosas.